Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido para residentes de ginecología y obstetricia y vamos a hablar ahora sobre los tipos de publicación, es decir, los formatos más habituales, aquellos de mayor impacto, que más pueden interesar a los residentes y cómo se puede publicar en ellos. Así que vamos a empezar. La publicación es una parte de la investigación, lo que pasa es que es una parte muy importante y es por eso por lo que se resalta más. Podemos haber descubierto la cura contra el cáncer de cuello, pero si no lo publicamos no sirve de nada. Tenemos que conseguir que llegue a los demás. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizamos algún tipo de formato de publicación. Existen más, pero los más habituales que nos interesan son libros, revistas y congresos. Vamos a empezar con los libros. Los libros es el formato tradicional, es la forma habitual desde hace siglos o milenios para transmitir los conocimientos y tradicionalmente es la publicación más importante. Así lo van a reconocer en la mayoría de las bolsas y oposiciones. Como vemos ahí, por cada libro como primer autor nos dan 2 puntos, mientras que en revistas nos da mucho menos. Ya señalamos que siempre va a haber una distinción entre primer autor y resto de autores. Normalmente primer autor será el doble, normalmente. Algunos señalan a veces como segundo firmante, lo destacan, lo van a poner en las normas. Bueno, como decimos, tradicionalmente es la publicación más importante. Suelen sintetizar el conocimiento de los últimos años, es decir, no son novedosos. Hace 200 años sí que podíamos considerarlo como novedosos, porque entre que se hacía el conocimiento y se recopilaba, pero a día de hoy, con la velocidad de la información, pues entre que sale un resultado y se publica en las revistas, hasta que lleva en un libro, pues pueden pasar años. En el ejemplo vemos que sobre el cáncer de cervix, pues realmente acabamos recopilando, sintetizando artículos que hayan ocurrido los últimos años. Son difíciles de hacer y publicar. No es algo que normalmente interese a los residentes ni su objetivo. Si eres Nicolaides, pues puedes publicar. Si no, pues te tienes que aguantar. El proceso habitual de publicación es contactar con una editorial y exponerle su proyecto, porque eso tiene un coste económico importante, así que la editorial tiene que confiar en ti. O bien que la editorial tú pongas un capital de dinero que normalmente no vas a disponer. Como digo, por tanto, es algo difícil de hacer y de publicar. Existe una solución intermedia que son los capítulos de libro. ¿Qué es capítulo de libro? Pues una fracción de libro. Todos los libros de texto habituales, si cogemos el Harrison o el que sea, vemos que está divididos en cientos de capítulos. De esa manera, un único libro puede tener cientos de autores y de esa manera nos repartimos todos el pastel. Como vemos en lo de la bolsa de trabajo, cada capítulo de libro contaría como un 10% del libro. Es un formato que también se utiliza para congresos, recopilando todo lo que se ha ido exponiendo, o bien si se hace unas jornadas de investigación sobre cáncer de vulva y hablan distintos autores, pues al final se termina y se hace un libro. Y de esa manera todos consiguen los puntos. Y hay que nombrar el tema de la autoedición. ¿Por qué? Porque si no fuera por esto, hacer libros es algo que no se plantearía bajo ningún concepto a un residente. ¿Qué es la definición de libro? Pues un libro es aquel que tiene el ISBN, que es ese código de barras, y bueno, que tiene que ir sobre ginecología. Claro, hace 50 años la única manera de hacer un libro era mediante una editorial. Hoy en día tenemos Amazon. Amazon publica de manera gratuita, fácil, rápida y sencilla en 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Qué pasa? Puedo utilizar mis propios apuntes de ginecología, Amazon me proporciona ese ISBN y ya tengo un libro, por lo que está surgiendo un problema similar al de la piratería, digamos. Se está intentando evitar, como vemos, pues con la última OPE no se valorarán las autoediciones o se intenta poner que editoriales de reconocido prestigio. Pero bueno, es una lucha que habrá que ver un poquito cómo termina, porque intentan poner vallas al campo, pero mientras esté disponible para un residente es una forma fácil y sencilla de conseguir puntos con vistas al trabajo. Segundo formato, más interesante, que son las revistas. Es el formato habitual. A día de hoy es el que vamos a utilizar para cualquier publicación de resultados.
Cuando Nicolaides descubre con el ASPRE el efecto de la aspirina, lo publica en una revista. Cuando yo tengo un caso clínico, lo publico en una revista porque es algo que es más dinámico. Las revistas son publicaciones, pues como las revistas normales, de publicaciones de carácter periódico y mayor alcance a la gente. Hay miles y miles de revistas. ¿Cómo podemos distinguirlas? Pues hay sistemas de clasificación. El principal es el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Básicamente, ahí se ve la fórmula, pero sería el número de veces que te van a citar si publicas en esa revista. Es decir, si cogemos la primera revista de todas, te pone un factor de impacto de 8.3, está diciendo de que si tú publicas en esa revista, te van a citar en el futuro hasta 8 veces de media. De esa manera yo puedo comparar con otras revistas para saber si es de más o menos prestigio. Hay que comparar dentro de la misma categoría porque hay especialidades médicas o no médicas que publican más rápido o menos o que citan más o menos. Por tanto, no sería valorable 8 de una revista de física frente a 8 de una revista de medicina. Así que lo que se hace también es un sistema que se llama revistas de alto impacto. Lo que se hace es dentro de cada especialidad, obstetricia y ginecología, se eligen 80 revistas por ese factor de impacto. Cada una de las 20 revistas corresponde a un cuartil, como vemos Q1, Q2, Q3 y Q4. Estos son sistemas de clasificación que es interesante con vistas a prestigio, vistas a puntos en la bolsa de trabajo. Ya está, básicamente es para eso. También hay otro concepto que se pone a veces que es sobre si una revista está indexada o no indexada. Con indexada se refiere a si los índices de referencia principales como PubMed la encuentran o no. Progresos, la revista española de la SEGO, no está indexada, así que yo pongo PubMed y busco cualquier artículo de la SEGO y no me va a aparecer. Eso es un sistema más sencillo de clasificación. Y como vemos en la bolsa, en función del Q1, Q2, el autor que sea, etcétera, te puntuará más o menos. Recordemos lo que es una revista, que es una publicación de 20, 30, 40, 50 páginas, un espacio limitado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo haber descubierto, pongo el ejemplo otra vez, la cura del cáncer de cuello, pero no puedo hacer un artículo de 80 páginas y poner 20 diapositivas, 20 gráficas. Cada revista va a poner unos límites de espacio, unos requisitos y tendrás que adaptar a la publicación. Eso normalmente, cada revista decimos tiene sus propias guías clínicas dentro de la web, podemos consultarlas. Distintos formatos. Cuando decimos qué es un artículo, bueno, hay distintos tipos de artículos. Cartas al editor es un tipo de artículo. Los más frecuentes son Original Research, que es investigación original. Ese es el artículo de toda la vida. Yo quiero comparar tasa de cesáreas entre mujeres obesas y mujeres delgadas. Pues es una investigación normal y corriente. Otro tipo muy frecuente es el Case Report, que es el caso clínico. Ha nacido un niño con piel verde, pues yo voy a hacer esa publicación. Normalmente es considerada de menor categoría y vemos que tiene menos páginas. Otro así muy habitual, las revisiones sistemáticas. Hay distintos formatos, como cualquier revista, que hay distintos formatos de artículos. Ya se trata de elegir cuál queremos y ver las normas para cada uno de ellos. Y es un proceso largo y laborioso el escribir y que te publiquen un artículo. Es laborioso y cuanto mayor prestigio tenga una revista, más requisitos hay. Esto, por ejemplo, es, si no me equivoco, la revista taiwanesa y vemos que hay que hacer una declaración de conflictos de interés, la aprobación del comité ético, uso del lenguaje inclusivo, hay que hacer una carta de presentación, el tema de la gramática, el tema de la sintaxis. Hay muchos aspectos que hay que hacer. El proceso normalmente de evaluación es lo que se llama el peer-to-peer review, que es revisión por pares. ¿Cómo funciona? Yo envío mi artículo a una revista, el editor le pasará mi manuscrito a dos, normalmente son dos o tres médicos o tres especialistas como yo que van a hacer el papel de revisores. Yo igualmente, para otros, puedo hacer ese papel de revisor. Leeré el artículo, daré mi opinión de si debe publicarse o no y empieza un proceso de revisión, reevaluación, de que lo acepten, lo rechacen. Es un proceso que puede tardar,
Estos son ejemplos de algunos artículos y vemos que puede ser incluso meses, o puede llegar al año entre que se ha recibido a que se ha publicado. Y esto hablamos dentro de la misma revista, ¿de acuerdo? Porque puede ocurrir el proceso de que yo lo envíe, pasen meses, me lo rechacen, lo envíe a otra revista y al final es la cuarta revista. Entonces, si queremos escribir un artículo, tenemos que saber que va a durar tiempo. Y ya pasamos al último de todo, que es lo más típico para los residentes, que son los congresos, donde están las comunicaciones. Bueno, los congresos son publicaciones de menor valor y más sencillos. No podemos comparar hacer un póster, como vemos en el ejemplo, que al fin y al cabo son 2-3 gráficas y 3 columnas, al trabajo que puede llevar todo un artículo. Y así lo van a valorar menos. Muchas veces cuando se habla con otros compañeros, en currículum o en la bolsa, no dices el número de póster que tiene, dices el número de artículos en todo caso. Y es que el objetivo es diferente. El objetivo de estas publicaciones es hacerlo dentro del mismo congreso y se utiliza pues para enriquecer el congreso, se utiliza para dar a conocer datos de tu hospital. Supongamos un congreso regional o autonómico, pues es interesante ver tus datos, compararlo con el resto. O para hacer novedades, avances, pues el estudio ASPRE, pues puedo anunciar resultados preliminares. De todas maneras, cualquier investigación relevante al final acabará publicándose en una revista. Diferencia entre ponencia, comunicación oral y comunicación póster. Ponencia es que tu nombre está en el programa, ya está. Comunicación oral y la comunicación tipo póster es que los propios congresos abren un espacio para que cualquiera pueda aportar investigaciones y pueda publicarlos en este formato, ¿de acuerdo? El oral pues son comunicaciones de 3-4 minutos, el póster pues son póster electrónicos y la defensa se hace en el descanso o a veces hay alguna hora específica. Es importante conocer que hay un marco temporal, no es como las revistas, yo puedo publicar en cualquier momento en el New England. Publicar no, hacer mi solicitud. En cambio el Congreso tiene un proceso. Yo voy a organizar el Congreso de Medicina Perinatal de la SEGO, perfecto. Es el año que viene, en noviembre de 2020. Bien, pues voy a hacer el Call for Abstract, es decir, voy a hacer un llamamiento para que se envíen los abstracts, los resúmenes, para todos aquellos que quieran hacer algún tipo de comunicación. Y voy a poner una fecha límite, la deadline. A partir de ahí, pues ya no acepto más. Como vemos ahí, se habla sobre que este plazo no será extendido. ¿Por qué? Porque existe la costumbre de poner esa fecha a tope y luego pues 1 o 2 veces retrasarlo. ¿Por qué? Porque no tengo el número suficiente o como para incentivar y meter prisa. Una vez hemos enviado el abstract, el comité lo evalúa, le gusta, perfecto. Es entonces cuando haré el póster o la comunicación oral. En ese momento solo es el abstract. Y por último, valen poco o nada en bolsa. Si comparamos el libro, habíamos dicho que era 2 puntos, pues aquí un póster internacional es 0,07. Esto, la rentabilidad es hacerlos pues al por mayor. Y con todo este lío, como residente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues vamos a verlo. Con vistas únicamente a conseguir méritos. Pues el tema de los libros, pues si existe esta trampa que decimos, es algo muy rentable y que tenemos que hacer. Si no existe, ni se nos ocurre acercarnos a los libros. Revistas, es poco rentable porque es un proceso, como decimos, largo. Entonces un artículo nos puede llevar meses, así que podemos acabar la residencia con 2-3 artículos y a lo mejor vale un poquito más que un póster. Así que lo más rentable es hacer póster y comunicaciones orales, que es lo más fácil de hacer. ¿Con vistas a aprender? Los libros, no es para nosotros. Revistas. Es importante hacer alguna para conocer ese proceso, como decimos, de preparar el texto, sintetizarlo, mandarlo a que lo revisen, que te rechacen, pues simplemente para ver cómo funciona. Y luego las comunicaciones, pues es por donde hay que empezar para aprender a investigar. Empezamos con casos clínicos para algún congreso regional y luego vamos avanzando. Con vistas a investigar, libros, como decimos, no. Revistas es la herramienta fundamental. Entonces, si tú ya te estás planteando como residente o como adjunto, quiero hacer investigación sobre endometriosis cutánea. Bien, pues entonces tendré que ir publicando mi trabajo en revistas. Podemos empezar con revistas de menor impacto e ir subiendo poco a poco.
Y luego pues las comunicaciones, pues si ya tenemos conocimientos previos, nos suele interesar. Y como conclusión final, durante la residencia, el tema de los libros de R4 y solo si es posible conseguir los méritos como hemos dicho. Las revistas, pues bien, deberíamos hacer algún artículo para conocerlo y habría que empezar pues de R2, R3 cuando tenemos ya las bases. Y lo de los póster hay que conseguir al máximo posible, empezamos desde R1 y hay que hacerlo pues todos los años. Y ya está. Recuerda que aquí estamos tratando el tema de manera un poquito rápida, pero ahora tienes que explorar por tu cuenta. Métete en internet, métete en congresos, busca cuándo son los Call for Abstract, métete en las revistas, el New England y a ver cuál es la guía de publicación. Y luego pregunta a residentes cuáles son los congresos más útiles, más rentables, etc. ¿De acuerdo? Hasta luego.